nuestro estudio sobre la teoría general de los sistemas como filosofía y como ciencia. La vez pasada, en la sesión pasada, hablábamos de un sistema de conceptos de la teoría general de los sistemas. Decíamos que es bien importante porque es realmente el marco conceptual que permite estudiar, analizar cualquier tipo de sistema. Entonces, en esta sesión vamos a ver algunos conceptos de los que están incluidos en el ensayo 1 que les he hecho llegar. O sea que, repitiendo la idea anterior, la aplicación de la TGS, aparte de entender el concepto de sistemas, está basada en un arco conceptual, un conjunto de conceptos, y estos son pues la base para la característica interdisciplinaria y multidisciplinaria de la teoría general de los sistemas. Veamos pues, en el ensayo hay una parte que se llama, quiero ver cómo es, si lo tengo por aquí, sí. Tenemos esa. Déjeme cargarlo porque quiero ver dónde es que estamos. Aquí. Hombre. Aquí. La parte acá. Sí, en la página 9. En la página 9 tenemos en el anexo 1 que dice conceptos relacionados con la teoría general de los sistemas. Ahora, lo que vamos a ver hoy es, voy a explicar un poco estos conceptos, pero sí déjenme advertirles, pues, de que para que la sesión de hoy sea efectiva, presupone de que ustedes han leído y estudiado ese anexo 1, en donde están esos conceptos explicados, y la sesión de hoy pues será explicarlos casi lo mismo, tal vez de otra manera, dando tal vez ejemplos, ilustrándolo con figuras, pero el entendimiento de estos conceptos depende más que todo de que ustedes lo estudien y consulten cualquier duda que tengan con respecto a ellos. Entonces pasamos a ver, repito e insisto,
Estos conceptos hay que tenerlos claros para poder llegar a adoptar la teoría general de los sistemas. Primero la idea de sistema, el concepto de sistema, ese concepto que hemos estudiado hasta hoy. Y luego, pues, en los conceptos. Comencemos con este par de conceptos, ambiente y atributo. Ya hemos hablado de estos dos, o sea, no requiere mucha explicación. El ambiente es todo lo que rodea, pues, al sistema. Aquí en la figura tenemos un sistema S. Ese sistema tiene, como sabemos, tiene internamente elementos, pero viéndolo en el contexto del universo, que sería toda esa área negra, color negro, en el contexto del universo es donde está el sistema. O sea, el sistema está en el universo, en esa realidad que percibimos. Ahora, el sistema se relaciona con algunos elementos del universo que estarían representados por esta letra A. Es el medio ambiente del sistema. Estos elementos que representa A son los elementos relevantes al sistema. Acuérdense del término relevante, que quería decir, ¿verdad? Entonces, todo lo que no es el sistema, decíamos, está en el entorno, en el medio ambiente. Pero también decíamos que lo que nos interesaba a nosotros era el conjunto de elementos con los cuales el sistema tenía relaciones relevantes. Entonces el sistema influye en el entorno, por eso está la flechita para allá, a través del contacto de la relación con los elementos relevantes. Y los elementos relevantes que están en el entorno influyen en el sistema. Influir quiere decir que altera su conducta, su comportamiento, el uno del otro, están interrelacionados. No podemos concebir ese aislado. Y además hay otros elementos que los he representado con la letra R y una figurita ahí arriba de la R para decir que estos son todos los demás elementos del universo que no son relevantes, aunque tengan alguna relación, pero no tienen relevancia para el propósito del estudio, que estamos haciendo. Entonces eso es el medio ambiente, contexto, entorno, le llamamos así, a veces solo ambiente. También habíamos hablado de los atributos, que son características o propiedades. Propiedades como en la figura ilustro, el agua tiene como propiedades que es líquida, incolora, es inodora. Pero viéndolo, la composición del agua son moléculas, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Está compuesta de estas moléculas, o sea que tenemos acá un sinfín de moléculas que en el agua andan son dinámicas, no son estáticas. Si revolvemos un vaso de agua, pues revolvemos todas esas moléculas, pero al final de cuentas, ¿verdad?, lo que tenemos es hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro.
gases, gases. Estos dos gases, pues la misma palabra lo dice, son gases, no líquidos como el agua. Son gases que combinados molecularmente, como hemos dicho, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pues se conforman en conjunto las moléculas el agua y le dan una característica, una propiedad líquida. Son gaseosos los elementos, separados, pero una vez unidos conforman el agua. Ahora, lo incoloro y lo inodoro son propiedades del agua, pero tal vez no sean propiedades emergentes, porque también el oxígeno y el hidrógeno son incoloros y son inodoros. Cuando una propiedad de un sistema surge por la interrelación de los elementos, entonces le llamamos una propiedad emergente. Es decir, es emergente porque está generada por la interrelación de los elementos. Si nosotros rompemos esta relación entre hidrógeno y oxígeno, entonces desaparece la propiedad líquido. Si existe la relación, tenemos algo líquido, el agua. Si rompemos esa relación entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, si rompemos pues esas moléculas, entonces dejamos de tener agua, dejamos de tener algo líquido. Eso ya lo habíamos estudiado, pues en cibernética. La cibernética, déjeme ver, aquí hay una cosa que no me gusta. Vamos a ver. Voy a tratar de mejorar esta figura porque al hacerla en PowerPoint y pasarla a Google, algunos elementos de la figura se deforman. No hay una compatibilidad 100%. Voy a tratar de arreglar eso. Vamos a ver. Permíteme un momentito, porque no tiene sentido que esté presentando algo que no está bien hecho. Esperamos que sí se pueda. Voy a ver acá.
¿Qué es esto? Mm. Bueno, ya está arreglado porque estaba desfigurado. El problema es que yo trabajo con PowerPoint, pero cuando lo paso acá a Google, pues se desfiguran algunas líneas sobre todo. Tenemos entonces cibernética. ¿Qué es la cibernética? La define Wiener, el creador de la cibernética, digamos, del concepto de cibernética. Campo interdisciplinario que intenta abarcar el ámbito de los procesos de control y de comunicación en máquinas y en seres vivos. Es decir, lo que llamamos el control de algo. La cibernética se encarga del estudio de eso, de los sistemas cibernéticos, o sea, los sistemas de control de la conducta, del comportamiento de un sistema. Entonces tenemos en la figura de arriba el sistema que estamos estudiando, que tiene elementos E1, E2, E3, E4, con sus entradas y sus salidas, ahí en celeste, las entradas y las salidas. Internamente esos elementos están interrelacionados, como se ve en la figura. De alguna manera están interrelacionados. Y
tenemos el sistema de control, que normalmente lo ponemos afuera. Entonces, el sistema de control está, o cibernético, le llamamos sistema de control o sistema cibernético, obtiene información, aquí está información, sobre las salidas y dependiendo de lo que esté controlando, si la información nos dice, le dice al sistema de control que algo está fuera de lo deseado, entonces el sistema de control envía información al sistema. Fíjese, la información viene del sistema hacia el sistema de control y el sistema de control envía información al sistema para corregir, para mantener bajo control lo que se está controlando, que puede ser una salida, la calidad de algo. Así es que nosotros los humanos, digamos, volviendo al ejemplo que todos conocemos, la temperatura corporal, necesariamente hay un sistema de control en nuestro cuerpo que está monitoreando, obteniendo información sobre la temperatura ambiental. Y ese sistema de control envía información al cuerpo para que cuando se excede la temperatura, entonces ejecute acciones internas para bajarla. Por ejemplo, una acción podría ser sudar para bajar la temperatura. Otra acción podría ser, hombre, generar sed para provocar la ingestión de agua. Otra reacción podría ser, hombre, cambiemos de ambiente. Estamos aquí en esto caliente, en un ambiente muy caliente, y entonces nos pasamos, nos movemos a un lugar más frío. Entonces, pero todo eso es provocado por la información que el sistema de control envía al sistema. Y está basada en información que recibe el sistema de control del sistema que está controlando. Abajo tenemos, podríamos decir que la misma figura, pero ahora hemos destacado el sistema de control. En la de arriba destacamos el sistema controlado. Acá el sistema controlado no lo destacamos, sino que destacamos el sistema de control. O sea, estas figuras son la misma, pero en una está destacado el sistema controlado y en la otra el sistema de control. ¿Por qué he destacado el sistema de control? Para que veamos que el sistema de control es otro sistema. No podía ser de otra manera. Entonces tiene elementos, elemento 1, elemento... Estos elementos de aquí, aunque tienen el mismo subíndice, no son los mismos de allá, pues son elementos propios del sistema de control. Los sistemas naturales, todos tienen sistemas de control. Ahora, los sistemas artificiales, los que hacemos nosotros, los humanos, pues a veces se nos olvida ponerles un sistema de control y por eso funcionan mal. Entonces, sea un carro o un automóvil, no le ponemos un termostato para que regule, mantenga la temperatura del motor dentro de cierto rango permitido. Si nos olvidamos de eso, se nos recalienta y ya. O si se nos arruina el termostato del automóvil, pues se arruinó
el sistema de control. Y el automóvil se va a calentar, no va a haber control sobre la temperatura. Y bueno, vean cómo todo lo podemos ver como un sistema, pues. ¿Verdad? Siempre observemos eso. Así es que nosotros, que somos ingenieros, que nos encargamos de crear cosas artificiales, pues siempre debemos de tener en cuenta, gracias a la teoría general de los sistemas y el concepto de cibernética, siempre debemos de tener en cuenta que qué es lo que debemos de controlar, qué características debemos controlar o qué conductas debemos controlar en los sistemas que creamos. Conglomerado es un concepto interesante. Este es un concepto que alguna vez nos podemos preguntar, se lo debemos a Johansen. Fíjense que ahí está un conglomerado en la figura de arriba. ¿Y qué observamos? Observamos que no hay relación entre los elementos. Parece un sistema, pero no lo es. Porque no hay interacción entre los elementos de esta cosa que le llamamos conglomerado. Así es que un conglomerado es un objeto en el cual la suma de las partes es igual al todo. En contraste con lo que es un sistema, que es la suma de las partes, el todo es igual a la suma de las partes más la suma de las interrelaciones. Entonces, cuando tenemos un sistema así, un objeto más bien así, cuyos elementos no están interrelacionados, entonces decimos que tenemos un conglomerado. ¿Existen los conglomerados, sí o no? Decimos que todo es un sistema, y entonces, ¿por qué decimos que hay cosas que no son sistemas? O sea, como los conglomerados. No es una contradicción, sino que lo que sucede es cuando llegamos a un conglomerado, lo que puede estar sucediendo es de que no tomamos en cuenta las interrelaciones como muchas veces se hace. Falta de enfoque de sistemas, entonces nos olvidamos de las interrelaciones y vemos qué partes tiene el sistema, nada más, sin considerarlas, aunque las tenga, pero nosotros no las vemos. No queremos verlas o no nos interesa verlas o ignoramos que hay que verlas. Por alguna razón, ignoramos las interrelaciones de los elementos. Entonces, no estamos hablando de un sistema, estamos hablando de un conglomerado. También podemos llegar a esta situación cuando no hay relaciones relevantes entre los elementos del sistema. O sea, relaciones que sean importantes para el objeto de estudio que estamos haciendo. Entonces tenemos un conglomerado que será mucho más fácil de estudiar siempre y cuando pues conscientemente seamos conocedores de que no hay relaciones porque las relaciones ninguna es relevante. Dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es una metodología basada en la teoría general de los sistemas para la construcción de modelos, sobre todo de modelos sociales o modelos de sistemas complejos o altamente complejos, como los sistemas ecológicos, los sistemas psicológicos, sociológicos, económicos,
son bien complejos. Entonces, la metodología de la dinámica del sistema nos dice, hagamos un modelo. Aquí tenemos en esta figura, en la parte de arriba, tenemos el modelo de un sistema altamente complejo, y abajo tenemos uno todavía, aparentemente todavía más complejo. Entonces, lo que hacemos es, de esos sistemas hacemos un modelo, siempre basado en la teoría general de los sistemas, hacemos un modelo, documentamos las interrelaciones relevantes, y normalmente con eso lo que hacemos es llevar esto a una computadora, estos modelos, implementarlos en una computadora y trabajar ahí con el modelo. En vez del sistema real, trabajamos con el modelo, lo analizamos, sacamos conclusiones. Esas conclusiones nos pueden llevar a refinar el modelo y luego sacamos conclusiones cuando nos satisface, sacamos conclusiones basadas en el modelo y las aplicamos a la realidad. Eso es como cuando, digamos, hacemos un modelo de un programa que vamos a hacer, hacemos un flujograma, ese sería el modelo, y cuando estamos seguros de que es un modelo del programa que queremos, entonces lo analizamos, lo corregimos, si descubrimos algunas faltas, para luego pues construir el programa real con base en el modelo. Tenemos aquí dos conceptos importantes en los sistemas: la energía y la información. Ya vimos que son formas de entrada y salida. Pero estas dos tienen algunas características que nos conviene conocer. Mire, aquí dice, con respecto a la energía, ¿qué dice? Dice, hay energía que entra y hay energía que sale, y tomamos como referencia un lapso de tiempo, pues. Al principio de ese lapso hay una energía E sub 0. En ese lapso entra energía E sub E, y sale una energía que le llamamos E sub S. Entonces, la pregunta es, ¿qué energía permanece dentro del sistema cuando termina el lapso? El lapso de tiempo. E sub P es la energía que permanece. Entonces, ¿cuál es la energía que al final del lapso, digamos una hora, estamos observando un sistema una hora? Al principio tiene E sub 0 energía interna. En esa hora le entra E sub E y sale energía E sub S. La pregunta es, bueno, ¿y cuánta energía permanece en el sistema después de una hora? Y lo ponemos con esta ecuación. La energía que permanece en el sistema es igual a la energía que tenía al principio, más a la energía que entra, menos la energía que sale. Es lógico. Eso por el principio, la ley, más bien no principio, sino ley de la conservación de la energía. Noten que aquí nos está diciendo, bueno, si en ese lapso no entra energía al sistema,
entonces el sistema va a agotar la energía que tenía al principio. Entonces, la energía al final va a ser igual a la energía inicial más cero, porque no entra ninguna energía, menos la energía que sale. Si la dejamos correr el tiempo suficiente, pues llegará un momento en que el sistema ya no tendrá energía. Lo interesante, eso no es tan novedoso, ¿verdad? Lo interesante es compararlo con la información. En la información, en el mismo lapso de tiempo, digamos una hora, tenemos una información inicial. Entra información al sistema y sale información del sistema, I sub E e I sub S, respectivamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta información permanece en el sistema después de ese lapso, después de esa hora? Pues es diferente a la energía. Mira, la energía que permanece, la información que permanece es igual a la información que había al principio, más la información que entra. O sea que aquí no restamos la información que sale, como en la energía. Aquí restábamos la energía que sale, pero acá no se resta la información que sale. También es lógico, ¿verdad? Porque, digamos, en este momento yo tengo cierta información en mi mente sobre sistemas y de mí está saliendo información sobre sistemas. Pero la información que yo tengo sobre sistemas no se disminuye por el hecho de que yo esté saliendo información. La información que yo tengo permanece. Esa es una característica de la información. La información no se disminuye. Una vez que la tienes, ya la tienes. Y puedes distribuirla millones de veces a millones de gentes, como ahorita estoy haciendo yo para decenas de estudiantes, enviándoles información, pero la información que yo tengo no disminuye. Sigo sabiendo lo mismo que sabía antes de iniciar esta sesión. Entonces, tiene un comportamiento distinto a la energía. ¿Qué tal si yo en vez de información les mandara energía? Si se pudiera, les mandara energía. Bueno, eso sí me va a disminuir, ¿verdad? Y entre más alumnos sean, más rápido se me va a agotar la energía. O sea, la información no se agota, la energía sí. Equilibrio. Este es un concepto importantísimo y reconocemos dos clases de equilibrio, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Y hay que tener plena conciencia de la existencia de estas dos formas de equilibrio. El equilibrio estático o equilibrio newtoniano ocurre cuando un sistema llega a tener un estado invariable, un estado constante, que se genera por la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan en el entorno del sistema. Por ejemplo, una balanza, en balance, digamos, bueno, los platillos de la balanza no se mueven, está en equilibrio, decimos. Una mesa, pues está en equilibrio, ya no digamos un edificio. Todo porque la fuerza resultante de las fuerzas que actúan sobre el sistema es tal que mantiene todo
estático. Por eso se llama equilibrio estático. Sobre un edificio hay una fuerza de gravedad, hay fuerzas, digamos, el viento es una fuerza, o sea, fuerzas heliográficas o hélicas, hay fuerzas por el peso de quienes ocupan el edificio, en fin. Pero la resultante de todas estas fuerzas, que tiene como contrafuerzas los pilares, las, las columnas, la estructura pues, del edificio está hecha para contrarrestar y obtener una resultante cero. Y por eso el edificio no se derrumba. Lo mismo que la mesa. Ahora, el equilibrio dinámico, también llamado sistémico, es el que nos interesa en la teoría general de los sistemas. Este equilibrio no es estático. Este equilibrio está en constante cambio, pero se mantiene o busca mantener un estado, como por ejemplo los equilibristas. Un equilibrista está constantemente actuando para mantener el equilibrio. Un edificio no, es estático, pero este es un equilibrio dinámico. Cuando el equilibrista siente que se va de un lado, pues con el cuerpo trata de compensar dinámicamente, o sea, en movimiento. Trata de compensar, de recuperar el estado de equilibrio. O lleva una vara de esas largas y moviéndola para un lado o para el otro como un timón, pues mantiene un equilibrio que es dinámico, porque constantemente el sistema está tendiendo a perder el equilibrio, pero al mismo tiempo constantemente el sistema está actuando para compensarlo, para compensar las fuerzas de desequilibrio. Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, dos tipos de equilibrio que son muy importantes tenerlos en cuenta, sobre todo el equilibrio dinámico. Pues el estático, desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, no interesa mucho porque se da en sistemas simples. Pero ya en sistemas con, digamos, una sociedad insatisfecha en un país, pues tiende, ¿verdad?, en determinado momento a perder el equilibrio, o sea, a perder el comportamiento normal, la normalidad. Pero los gobiernos actúan dentro de ese sistema como contrafuerza para mantener ese equilibrio dinámico social. El otro concepto que tenemos acá es estructura. Hablamos de estructura o de arquitectura de los sistemas. Son las interrelaciones más o menos estables entre los componentes de un sistema en un momento dado. Esa es la arquitectura de un sistema. Distinguimos dos clases de estructuras. Una estructura primaria, que es la interna, o sea, cómo están integrados los componentes del sistema, y una hiperestructura, que es la forma en que el sistema se relaciona con el entorno. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de software, por ejemplo, arquitectura de computadoras, arquitectura de software, de lo que estamos hablando es de eso, de las interrelaciones que nos interesan
entre los componentes del software o de la computadora o de cualquier cosa, la arquitectura de un edificio, la arquitectura de una casa. Es lo mismo que hablar de estructura. Arquitectura y estructura estamos hablando de lo mismo. Lo representamos la arquitectura de un sistema a través de diagramas. Aquí he puesto dos diagramas cualquiera que representan, que da la estructura de algún sistema. Este podría ser la arquitectura o estructura de una computadora. Noten cómo todo va encajando dentro del concepto de sistema, ¿verdad? Vamos profundizando, pero siempre dependemos de la idea inicial, de la definición de sistema. Servicio y función. Estos dos conceptos se refieren a las salidas de los sistemas y le llamamos servicio de un sistema cuando a la salida de un sistema que sirve de entrada a otros sistemas, como en la figura aquí. Aquí tenemos las salidas en ese color moradito. Una salida va para un sistema 1, este es el sistema X, cualquiera. Una de sus salidas va al sistema 1, como entrada para el sistema 1. Al sistema 2 hay otra salida y al sistema 3 otra salida. Entonces, las salidas del sistema, de un sistema que entran a otro sistema, pues se le llamamos servicios. A eso nos referimos. Cuando hablamos de servicio de un sistema. Y el otro concepto es función. También es una salida, pero esta salida la distinguimos del servicio porque está destinado, la salida está destinada al mantenimiento del supersistema del sistema que estamos estudiando. Al mantenimiento. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Un hospital es un sistema y tiene salidas que le llamamos función porque van dirigidas al bienestar de un sistema en el entorno del hospital que llamamos población. Entonces, va dirigido para mantener a la población, mantener que el estado de salud, de buena salud, o recuperarla cuando la salud se deteriora, pero está en función de las necesidades de este sistema población. Otro ejemplo son los sistemas informáticos. Bueno, sí, ¿verdad? Las salidas son funciones. Funciones que van destinadas al mantenimiento de alguna corporación, que es el supersistema de todo sistema informático, es una corporación. Entonces va destinado al mantenimiento, a la buena operación de la corporación. Sale información para que aquí se tomen decisiones. Entonces, las dos son salidas. El servicio y la función, los dos son salidas. Pero la función se distingue, yo digo que todas las salidas de un sistema son entradas a otro. Así tiene que ser. Ya sea función o servicio. Bueno, todas las salidas de un sistema entran a otro sistema. Intencionalmente o no, pero entran. Pero resulta conveniente en el marco de los sistemas considerar esta forma especial de salida. La función. Equifinalidad y multifinalidad. Ambos son principios
de la teoría general de los sistemas. La equifinalidad nos dice que se puede alcanzar el mismo estado final de un sistema o la misma meta partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios o caminos en los procesos. Esa es la equifinalidad. Dicho de otra manera, partiendo de cualquier punto, podemos obtener un resultado que queremos sin importar de dónde partimos. Podemos lograr ese resultado. Y yo pongo un ejemplo aquí. Mira, nuestro propósito es llegar a San Miguel, SM, San Miguel. Ahora, podemos estar en Aguachapán, podemos estar en San Salvador, podemos estar en Santa Ana, podemos estar en Venezuela, podemos estar en Estados Unidos, podemos estar en cualquier parte y siempre, no importa de dónde partimos, podemos lograr este propósito, llegar a San Miguel. Y no solo eso, lo podemos lograr por distintos caminos, distintos medios. Podemos, desde cualquier origen de estos, podemos irnos a pie, podemos irnos en avión, podemos irnos en autobús, podemos irnos en automóvil, en fin, podemos hacerlo de distintas maneras. O sea que algo que queremos lograr lo podemos lograr de distintas maneras. Un solo propósito podemos lograrlo de distintas maneras estando en estados diferentes. Ese es el principio de equifinalidad, o sea, equi de lo mismo, finalidad, pues finalidad, la misma finalidad. X de igual, ¿verdad? Como equilátero, es un triángulo de lados iguales. Equifinalidad. Lograr el mismo fin desde distintos estados iniciales. Ahora, la multifinalidad, que también es un principio, nos dice Buckley, condiciones iniciales similares pueden llevar a estados finales diferentes. O como lo digo yo, un sistema puede, a partir de un mismo estado inicial, alcanzar distintos estados finales. O sea, multifines. Arriba es igual fin. Aquí es muchos fines. Por ejemplo, podemos tener un problema, lo formulamos, y ese es el estado inicial, formulamos el problema, como hacemos los ingenieros, que siempre formulamos el problema, y a partir de ese estado de formulación podemos generar cualquier número de soluciones. Todas soluciones al problema formulado. En realidad, esto es una característica de la ingeniería. Los ingenieros, cuando tenemos que nos ponen a solucionar un problema, nos ponemos a solucionar un problema, pues nunca nos conformamos con parir mentalmente una sola solución. Siempre tratamos de configurar por lo menos dos soluciones a un mismo problema, dos formas de llegar a lo mismo. Por ejemplo, tenemos que hacer un programa, hacemos la formulación,
ya conocemos cuáles son las salidas, entonces, ahora, ¿cómo lograr esas salidas? Ese es el proceso que vamos a diseñar. Y alguien puede decir, bueno, yo lo voy a hacer con, con estructuras de datos, de listas elaboradas, otra solución, no, aquí mejor voy a emplear árboles binarios, y otro puede decir, no, yo no voy a usar ninguna estructura de datos de esas sofisticadas, pero al final la solución va a ser la misma, las salidas que se plantearon en la formulación del problema van a ser las mismas. O un arquitecto, a que lo pone a diseñar un edificio, bueno, la tarea como arquitecto, como ingeniero, es siempre va a pensar en varias soluciones. El edificio puede ser así, puede ser así, puede ser acá, ¿verdad? Y hace varios diseños para varios diseños de solución para el mismo problema. Esa es la multifinalidad. Entropía. ¡Ja! Entropía. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos dos conceptos. Bueno, es que todos son importantes, ¿verdad? Entropía y negentropía. La entropía, bueno, es un concepto que ha resultado bastante difícil de definir en el ámbito de la física, porque el concepto se deriva de la termodinámica realmente. Pero en sistemas está claro, y el concepto en sistemas se aplica también en la termodinámica. Pero como digo, en sí, el concepto de entropía lo vamos a tener, lo vamos a adoptar. Pero ojo, la, eh, hay mucha discusión alrededor de eso, sobre todo en la física. Todo insumo o evento interno que actúa contra el propósito del sistema le llamamos entropía. Cualquier cosa que vaya en contra del propósito, de lograr el propósito del sistema, es entropía. Pero hay algo más que nos dice la TGS. Esta es una cuestión de la TGS. Todo sistema es afectado por entropía. Todo sistema. O sea, todo sistema tiene factores en contra de su propósito. Y debido a eso, está todo sistema inexorablemente predestinado a la desorganización y a perecer. Por la entropía, todo sistema, incluido el universo, están inexorablemente predestinados a dejar de existir. Lo vemos en los humanos. Nacemos, vivimos y morimos. ¿Por qué morimos? Porque se va deteriorando el sistema, el cuerpo se va deteriorando. Hay un sinfín de factores que atentan en contra de el deseo de perpetuidad del ser humano. Todos los seres humanos quisiéramos ser perpetuos, pero estamos inexorablemente destinados, como cualquier otro sistema, a desorganizar y a
perecer. Desorganización, cuando el corazón en el cuerpo humano ya no se relaciona con los demás órganos de la manera que debiera. Se desorganiza, comienza a taparse las venas, las arterias, comienza a fallar los pulmones, hay descoordinación con los pulmones para purificar la sangre, en fin, hay una serie de factores, o nos alimentamos mal, comemos mucha hamburguesa, mucha pizza, que son entrópicos. La hamburguesa, ¿verdad? Con toda esa grasa que tienen, y ya no digamos las pizzas, que son entrópicos, van en contra del propósito del sistema, el propósito supremo de los humanos de ser eternos. Ahí tenemos algunos factores entrópicos que atentan contra el propósito del cuerpo humano. La temperatura ambiental es entrópica. Claro, el cuerpo humano tiene formas de controlar su temperatura interna, como ya dijimos. Los virus, hay millones de virus, distintos virus, no solo el coronavirus, sino que millones de virus, inclusive algunos no son tan entrópicos, sino que son necesarios para el cuerpo humano. Pero digamos, el coronavirus definitivamente es un factor entrópico. Las bacterias, igual, hay bacterias muy nocivas al funcionamiento del cuerpo y hay otras que son indispensables, como ciertas bacterias intestinales, sin las cuales no se podría cumplir o llevar a cabo de la manera que se debe el proceso de nutrición. Pues el pan lo hacemos con base de bacterias, ¿verdad? Ciertas bacterias que no son dañinas, no son entrópicas. Ahora, la negentropía es todo insumo o evento interno que contrarresta el efecto de la entropía. O sea, la negentropía es lo contrario de la entropía. La negentropía ayuda al logro del propósito del sistema. Tengo aquí unos ejemplos. Los alimentos son negentrópicos al cuerpo humano. Las medicinas son negentrópicas. El vestuario, la ropa que utilizamos es negentrópica. No solo sirve para exhibirnos, ¿verdad? Y para caer bien a la demás gente, no. La principal función de la ropa, del vestuario, es protegernos del medio ambiente, protegernos del sol, protegernos de la contaminación, proteger la piel de la contaminación ambiental, etc. Entonces, eso explican esos dos. Noten que no están en el orden en que están allá en el ensayo, pues en el ensayo están en orden alfabético. Aquí yo estoy tratando de cumplir con los más importantes. Ustedes deben de estudiarlos todos y contrarrestarlos unos con otros cuando eso es conveniente. Allá van a encontrar entropía ahí por la E y la negentropía bien lejos será por la N. Morfogénesis y morfostasis. Morfo quiere decir forma, génesis, origen, nacimiento. Entonces, etimológicamente, morfogénesis significa origen de la forma. ¿Qué es la morfogénesis? Es un proceso o un conjunto de procesos típicos en sistemas complejos que permite el cambio de su forma, es decir, su estructura, su organización, su crecimiento.
para elaborar y modificar su forma con el objetivo de conservarse y perpetuarse. Ese es el fin, digamos, ¿verdad? O sea, algo que nunca se va a lograr, pero se trata. Hay sistemas que por sí mismos se tratan. Aquí tengo yo un ejemplo, les he puesto un ejemplo, ¿verdad? Un simple óvulo fecundado por un espermatozoide. Es un sistema extremadamente simple, lo más simple quizás que pueda haber, porque solo es un espermatozoide, a veces se cuelan dos, ¿verdad? Pero es muy raro. Pero solo uno, lo normal, se cuela en el óvulo y esa cosita tan pequeña y microscópica, bueno, no es tan microscópica, pero hablando del óvulo, pero el espermatozoide sí. Y ese es el sistema inicial. Con el tiempo, por un proceso morfogenético, va creciendo y va reestructurándose a sí mismo, claro, en contacto con el entorno. Y el entorno es el vientre materno. Ahí le llega nutrientes, ahí tiene un ambiente adecuado para desarrollarse. Eventualmente lo tenemos desarrollado, ya no solo es un espermatozoide y un óvulo, sino que ya es un ser humano. Lo mismo sucede en todos los mamíferos, ¿verdad? Un ser humano. Mira ahí, conectado por un cordón umbilical como entrada principal, como fuente negentrópica principal al sistemita este. Eventualmente crece y se diferencia de aquel espermatozoide y aquel óvulo, sistema aparentemente simple, surge un sistema que ha crecido hasta tener diferenciados sus órganos internos y externos, las orejas, los ojos, la nariz, el cabello, en fin. Este es un proceso morfogénico. Ahora, la morfostasis es un concepto, morfos forma, stasis estático o estable. La morfostasis es un proceso también típico en los sistemas complejos. Ambos, los procesos morfogénicos y morfostáticos son típicos en los sistemas complejos y altamente complejos. La diferencia está en que estos procesos, ante cambios en el entorno, tienden a mantener su forma, por eso se llama morfostasis, o sea, forma estática. Tienden a mantener su forma, su estructura, su organización, su estructura, pues, su arquitectura, o un estado estable. Debe resultar obvio que estos sistemas, para lograr lo que para ejecutar sus procesos morfostáticos, deben tener sistemas de control, sistemas cibernéticos. Aquí les he puesto ya he querido poner, ¿verdad? Algunos ejemplos de sistemas morfostáticos. He puesto, por ejemplo, la compañía Volkswagen, esta compañía alemana, que a pesar de la Segunda Guerra Mundial, con todos sus destrozos, a pesar de eso, mediante morfostasis, pudo mantener su forma, su funcionamiento, su arquitectura,
a lo largo de toda la guerra. La guerra no la afectó. Otras empresas no tuvieron suficiente morfostasis y perecieron. La Universidad de El Salvador es otra. Otro ejemplo de sistema morfostático, en este sentido morfostático, en cuanto a que ha estado en ambientes propicios para su destrucción, como invasiones militares, cierres forzados. Ahorita tenemos el coronavirus y sin embargo la universidad como sistema trata de mantenerse, trata de mantener su forma, su estructura. ¿Cómo? Adaptándose, cambiando algunas cosas. En vez de clases presenciales, pues ahora clases a distancia. El objetivo morfostático es mantener la estructura. Y tenemos BMW, otra compañía alemana, otra empresa alemana, pues, ¿verdad?, que sobrevivió, que ahí vemos los carritos, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, al bombardeo atómico sobre Hiroshima, que afectó a todo el mundo, y que por cierto ahorita nos está amenazando, ¿verdad?, ocurrir otra vez, solo que miles de veces más destructivo que lo que ocurrió en Hiroshima hace 77 años. Homeostasis. Homo igual, estasis, estatus, estabilidad. La homeostasis se refiere a procesos presentes en sistemas adaptables, procesos que se activan ante determinadas variaciones del entorno, con el objetivo de neutralizarlas. Y estos cambios homeostáticos son internos. Y el propósito de estos sistemas homeostáticos, que suena a control, ¿verdad? Espero que ustedes le encuentren, sí suena a control. El propósito es mantener algún estado de equilibrio. Equilibrio, pues, por ser sistemas complejos, equilibrios dinámicos, del tipo dinámico. Aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos de sistemas homeostáticos. El cuerpo humano, el ejemplo, pues, más obvio para nosotros, ya que ante cambios medioambientales, pues trata de adaptarse a la temperatura, a la lluvia, a la falta de alimentación, cuando por alguna razón no podemos, por ejemplo, no cenamos, internamente el cuerpo activa procesos homeostáticos para llevar los nutrientes al resto de órganos, a pesar de que no hemos comido. ¿De dónde lo saca? Normalmente de la grasa que tiene el cuerpo. La grasa es un tipo de almacenamiento de energía, pues, para el cuerpo humano. El cuerpo humano acumula grasa y siempre es bueno tener grasa, no tener nada de grasa, eso es malo para el cuerpo. Porque en situaciones así, entonces el cuerpo extrae nutrientes de la grasa, los metaboliza
en carbohidratos y esos carbohidratos los distribuye a través del flujo sanguíneo, a través de todo el cuerpo. Y ese es un proceso homeostático. Y las plantas, lo mismo, todo el ser viviente, ¿verdad?, tiene procesos homeostáticos. Noten que cuando hablamos también de procesos homeostáticos, estamos referenciando, haciendo referencia a sistemas de control. Porque el cuerpo humano necesita información de que hoy no cenamos para activar esos procesos. ¿Y quién hace eso? Algún sistema de control que está midiendo la falta de carbohidrato o la falta de ¿cómo se llama esto? Glucosa en el flujo sanguíneo. La glucosa es la gasolina del cuerpo humano. Es el combustible del cuerpo humano. El problema de los diabéticos es que se les rebalsa el flujo sanguíneo de glucosa. Y cuando es mucha, cuando se acumula en el flujo sanguíneo, algo no está funcionando, el sistema de control no está funcionando. Y el sistema de control en ese caso es el páncreas y el hígado, que son los que regulan la cantidad de insulina y de glucosa en el flujo sanguíneo. Aquí tenemos un ejemplo más sencillo, pues, de homeostasis. Un aire acondicionado, un ventilador, pero más que todo el aire acondicionado, donde fijamos una temperatura ideal y el mecanismo homeostático, que repito es un mecanismo de control, deja de helar el aire cuando se sobrepasa hacia abajo la temperatura y activa el flujo de aire cuando se sobrepasa el límite superior de temperatura que le hemos dado. Similarmente, un órgano, un detector de huellas digitales o un termostato de un automóvil. La sinergia es un principio, el principio de sinergia. A mí que me gusta explicarla con esta figura. 1 más 1 igual a 3. Eso para mí me dice el significado completo de sinergia. O sea, dos elementos hacen más de lo que puedan hacer por separado uno y el otro. Recuerden que hablábamos, ¿verdad? El todo es igual a la suma de las partes más las interrelaciones. Y esas interrelaciones, ese es el principio de sinergia. Que lo ilustro acá con otra figurita, ¿verdad? Donde vemos muchas personas, varias personas, armando un rompecabezas. Una sola se tarda, digamos, un día en armarlo. 2 personas no se van a tardar, por el principio de sinergia, no se van a tardar mediodía. Tal vez se tarden un cuarto de día, porque son 2. Y el efecto de 2 es más que la suma de los esfuerzos de los 2 separados. Relación, bueno, de relación ya hemos hablado, ¿verdad? Es cualquier conexión, pero aquí tal vez hay una explicación un poco más profunda. Relación, también le llamamos interacción o intercambio, es cualquier conexión entre sistemas.
se manifiesta como intercambio, recepción o entrega de materia, energía o información. Las relaciones entre los elementos de un sistema y su entorno son de esencial importancia para entender la conducta del sistema, especialmente de los sistemas complejos, como los sistemas vivos. Entonces aquí he ilustrado con E mayúscula elementos externos de los cuales proviene la información, energía o materia, y pues estos se conectan directamente con uno o varios elementos del sistema que están con E minúscula. Y ahí están las interrelaciones entre ellos. Luego, a través de las salidas, tenemos relaciones hacia el exterior. Relaciones internas, acá, dentro del sistema, relaciones con el entorno en forma de entradas, relaciones con el entorno en las salidas. Orden jerárquico, bueno, también de esto ya hemos hablado, pero acá trato de explicarlo mejor. Propiedad formal de los sistemas según la cual todos están superpuestos, de forma tal que sus elementos son a su vez sistemas. Esto lo vemos aquí. La teoría general de los sistemas se podría resumir en esta figura. Digamos, estructuralmente de esta figura. Tenemos el universo, o sea, todo lo que conocemos, la realidad, el universo. El universo se divide en subsistemas. Tenemos el sistema tal, el que nos interese. Aquí solo he puesto 3, pero serán infinitos números de sistemas. Ahora, cada sistema, aquí solo he puesto el de 1, se divide en subsistemas. Y cada subsistema se divide en subsistemas. De tal forma que tenemos universo, sistemas, subsistemas y subsistemas, y así sucesivamente hasta el infinito hacia abajo. Eso es lo que le llamamos orden jerárquico. Por eso es que nosotros no podemos, según la teoría general de los sistemas, no podemos estudiar uno de estos subsistemas, por ejemplo, no podemos estudiarlo ignorando de que es parte de un sistema mayor y que también es parte de un sistema mayor y que también es parte del universo. No está solo, ningún sistema está solo. Todo sistema es parte de un sistema mayor que lo comprende, que le llamamos supersistema o suprasistema, le llaman a veces algunos. Cualquier sistema. Eso es el principio de orden jerárquico. Tal estructura jerárquica es una característica esencial de la realidad como un todo. Y por supuesto, como siempre, importantísimo al estudiar, entre más complejo un sistema, más nos tenemos que valer de la teoría general de los sistemas para tratar de entenderlo, porque de otra manera no lo vamos a entender. Podemos pensar que lo entendemos, pero por eso resultan tantas cosas mal hechas. El concepto de retroalimentación, también importantísimo en la TGS. La retroalimentación es un proceso mediante el cual un sistema recoge información sobre el efecto de sus salidas en el entorno. Y esa información que recoge le sirve de entrada, la toma como entrada y afecta
el comportamiento y las acciones del sistema subsiguientes. Lo ilustro acá. Bueno, el sistema tiene sus entradas, que son las celestitas, y sus salidas. Ahora, las salidas afectan el entorno. Las entradas afectan al sistema, vienen del entorno y afectan al sistema. Las salidas salen del sistema y afectan al entorno. Y lo afectan con ciertos efectos, cambios de conducta, ¿no? Podríamos resumirlo, cambios de conducta del entorno. Ahora, la retroalimentación consiste en que se obtiene información sobre esos efectos, información sobre los efectos, y esa información se retroalimenta y aquí internamente genera esta información cambios, dependiendo de la información que llegue. Si los efectos son los esperados, bueno, la información dice, hey, todo está bien, sigamos. Si no son los esperados, dice, hey, aquí no está saliendo como es. Queríamos hacer computadoras y están saliendo hamburguesas. Ah, bueno, entonces hay que corregir aquí algo. O sea, eso es la retroalimentación. Y el otro concepto, bueno, hablamos de retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva es aquella información retroalimentada que tiene como objetivo promover el crecimiento y la diferenciación del sistema. Así como decíamos, el feto humano recoge información